Montaje de caldera. Denominamos caldera al elemento donde se realiza el intercambio de calor producido al fluido caloportador, que generalmente será agua. La producción de calor se realiza por la combustión de un combustible en la parte de la caldera llamada hogar o cámara de combustión. En la caldera, la transmisión de calor se efectúa de tres maneras: por conducción, a través del interior de los materiales sólidos o cuando la llama toca las paredes del hogar. Por convección, existe tanto en el circuito de humos como en el del agua. Por radiación, que se produce en el hogar desde la llama a las paredes del mismo. Tipos de calderas. Existen gran variedad de criterios de clasificación, pero nos vamos a centrar en los siguientes. Según su colocación o ubicación, veremos calderas murales, calderas de pie. Según el combustible empleado, veremos calderas para combustibles líquidos, calderas de gas. Según sea la salida de humos, veremos caldera atmosférica o de tiro natural, de tiro forzado, caldera estanca. Según el servicio que dan, tenemos para calefacción, para agua caliente sanitaria y mixta. A continuación estudiaremos algunos de estos tipos. Esta es una caldera mural mixta de calefacción y agua caliente sanitaria, atmosférica de tiro natural. En ella diferenciamos termostatos de temperatura para ACS y para la calefacción. Controles para seleccionar si lo queremos usar para agua caliente, para calefacción o para las dos cosas a la vez. El interruptor de puesta en marcha y un selector de averías. Esta otra caldera es del mismo tipo, pero la tenemos seccionada en tres partes. Aquí vemos la plantilla de montaje donde diferenciamos la ida de la calefacción, la salida de ACS, entrada de agua fría y retorno de calefacción. También tenemos la bomba de recirculación del agua para el circuito de calefacción con su válvula de seguridad. Este es el llenado de circuito de calefacción. Aquí tenemos en el vaso de expansión un purgador automático, que en caso de que se crearan bolsas de aire en la instalación, se encargaría de extraer ese aire al exterior. En esta parte de la caldera diferenciamos otros componentes como es el cuerpo de gas con sus electroválvulas de apertura y de seguridad. La rampa de quemadores con sus quemadores en función del combustible que vayamos a utilizar. Electrodos de encendido o tren de chispa que producen el arco eléctrico para iniciar la combustión. Y electrodo de ionización, que es el que se encarga de dar la orden de cortar el paso de combustible en caso de no detectar llama. También diferenciamos el intercambiador de calor y la campana o salida de humos, que al ser de tiro natural, el diámetro de salida es mayor. En el intercambiador de calor diferenciamos varias tomas en las que vemos la impulsión de la calefacción, la salida del intercambiador, el retorno de la calefacción, la entrada de agua fría y la salida de agua caliente sanitaria. En esta parte de la caldera vemos el cuadro de control y las conexiones eléctricas, el selector de puesta en marcha, termostato de calefacción, termostato de ACS, manómetro de presión del circuito de calefacción y una serie de controles de temperatura y mantenimiento. Esta otra caldera es mural estanca. La única diferencia con las anteriores es que en la estanca siempre hay un ventilador que fuerza la salida de humos y que esta salida la componen dos tubos concéntricos. Esto lo observamos perfectamente en el codo del tubo. Esta es una caldera de pie mixta, de calefacción y agua caliente sanitaria. Tiene un quemador de gasoil y un tubo de salida de humos de acero inoxidable. Esta otra caldera se diferencia de la anterior en que el combustible que utiliza no es líquido, sino gaseoso. Vemos el control de mandos. Esto es un grupo térmico con quemador de gasoil, el hogar de la caldera, la selección de controles con su termostato de calefacción y agua caliente, el selector de puesta en marcha y un acumulador de ACS en el cual diferenciamos un circuito primario y otro secundario, en el cual entra el agua fría de la red y después de haber absorbido el calor, sale el agua caliente de consumo. Aquí tenemos otra caldera de pie con quemador de gasóleo. Vemos la selección de controles. En ella destacamos el hogar de la caldera con sus estrías en donde se introduce el cañón del quemador. Montaje de una caldera mural. Para la instalación de una caldera necesitamos una plantilla de montaje. En esta plantilla diferenciamos entre la ida de calefacción, salida de agua caliente sanitaria
entrada de gas, entrada de agua fría y retorno de calefacción. Una vez colocada la plantilla en la pared a la altura deseada, procedemos a montar la caldera. Luego habrá que hacer las conexiones con el resto de la instalación.